Buenas tardes o buenos días a todos y a todas según vuestra posición geográfica y bienvenidos a nuestra nueva Innovation Masterclass. Tras la última sobre liderazgo sostenible, al ver vuestro gran interés para todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, os hemos preparado un nuevo contenido para abordar otra de sus palancas, la innovación. Hoy veremos qué tendencias tecnológicas mueven los retos de nuestra era, recogiendo casos de uso de startups comprometidas con la sostenibilidad. Para ello, contamos con la presencia de Santiago Zavala, Managing Partner en 500 Global. Nos contará cómo su fondo de inversión identifica las startups más prometedoras y nos enseñará 4 casos de inversiones en los sectores de transporte, alimentación y agricultura. Recordaros que podéis usar el chat para enviar todas vuestras reflexiones y preguntas a lo largo de la charla. Trataremos de guardar los últimos 10-15 minutos para dar respuestas a vuestras preguntas. Sin entretenerme más, muchas gracias, Santiago, por impartir esta Innovation Masterclass y te dejo el escenario virtual. Muchísimas gracias, Nina. Voy a aquí hacer rápidamente el cambio para tener mis slides. Listo. Y definitivamente muchas gracias por la invitación. Desde 500 somos muy fans de BBVA y siempre estamos pendientes a saber cómo podemos colaborar. De hecho, ahí mencionaré un ejemplo de esas colaboraciones. Como bien menciona Nina, el día de hoy vamos a estar platicando de nuestras aventuras invirtiendo principalmente en Latinoamérica de habla hispana, desde 500, y justamente mostrando 4 ejemplos de inversiones que justamente están en esa intersección entre innovación y startups tecnológicos y la parte de sustentabilidad, y creemos generando un impacto muy importante para Latinoamérica y para el mundo. Siempre me gusta empezar platicando un poco sobre mí y dando contexto de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos para que toda la información de estos ejemplos pues, pueda estar contextualizada de la manera correcta. Después les voy a platicar de estos casos en específico y voy a tratar de dejar la mayor cantidad de tiempo posible para que podamos también hacer preguntas y respuestas y profundizar en los temas que les parezcan obviamente más interesantes de poder profundizar. Acerca de mí, yo les cuento muy rápidamente cómo me involucré en este mundo y algunas de las cosas en las que he estado involucrado. Yo vengo de una familia nuclear muy emprendedora. Mis papás haciendo empresas de tecnologías desde los 70s. Me tocó aprender a programar desde muy, muy joven. Empecé a poner cosas en el internet desde el 2000 y desde entonces estuve haciendo muchísimo desarrollo tecnológico. Desde el 2000 hasta el 2011 estuve haciendo programación más que nada en aplicaciones móviles y en sitios de internet, con mucho emprendimiento y muy divertido alrededor de eso. Estuve involucrado con hacer varias comunidades. Desde el 2006, una que tenía que ver con desarrollo de tecnología. Y desde el 2010-2011 estuve muy involucrado con Startup Weekend, que es un evento que se hace de manera voluntaria, que de hecho se ha hecho en muchas ocasiones cerca de algunas de las instalaciones de BBVA. Y ahí lo que se hace pues, es justamente tratar de practicar en un fin de semana, crear equipos, hacer el pitch de una idea y de ahí formar durante 48 horas todo un startup y presentarlo al final. Fue una experiencia muy interesante para poder conocer cómo se estaba formando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Y justo ahí en 2011, viendo toda esa emoción, esa aventura, ya habiendo tenido la experiencia de haber trabajado en un startup en Silicon Valley, decidí crear un fondo que se llamó Mexican VC. Creemos que fue el primer fondo para invertir en la etapa temprana de las empresas, en pre-seed y seed, en México. Ahí hicimos 7 inversiones y empezamos una relación con 500 Global, que después se convirtió en que nos sumáramos a ser parte de 500 y que pudiéramos realmente pues, crear un vehículo para Latinoamérica de habla hispana, que es el que hemos estado invirtiendo desde el 2012. Entonces tenemos ya 10 años invirtiendo en la región, que esos son los fondos que ahí menciono, Luchadores 1, 2 y 3, que ahora les cuento un poco más. Y digo, personalmente, pues me encantan diferentes deportes como el skimboard, correr, crear, estar cerca de la naturaleza y pues siempre estar tratando de conectar a personas en comunidades. Así que se pueden imaginar que todo ese tiempo que paso en la naturaleza y después volteo a ver la tecnología me hace constantemente estar pensando entre la intersección entre la sustentabilidad y cómo podemos crear estos startups que generan un impacto económico muy relevante y muy importante, pero pues al mismo tiempo que también generen ese impacto ambiental y sustentable como debe ser. Les cuento rápido de nosotros como organización, 500 a nivel global. Empezamos en 2010, justamente en la
en el momento en la historia donde veíamos que tres cosas estaban pasando en la industria de startups, de desarrollo de software y pues específicamente en esta parte de innovación tecnológica, donde creemos que el software se está comiendo el mundo. Y estas tres cosas, pues era principalmente que veíamos, primero que nada, a todo el mundo empezar a tener un celular en su bolsa, conectado a Internet, lo cual, pues de alguna u otra manera explotó la cantidad de personas que estaban accesando a servicios digitales. El segundo fue un poco alrededor de la creación de esos servicios digitales, donde veíamos que una mezcla de que los servidores estuvieran en la nube, que pudiéramos simplemente pagar por lo que necesitamos ahí y poder escalar sin tener que hacer una inversión inicial muy grande de crear data centers y tener toda esa infraestructura, sumado con open source y algunas otras prácticas de desarrollo de software, creemos que bajó en varios órdenes de magnitud la cantidad de dinero que necesitas para tú poder crear una aplicación o un sitio y dar un servicio a través de un canal digital. Y la última, pues, fue esta explosión que el hecho de que tuviéramos más usuarios conectados a Internet generó en las redes sociales, que permitiera que a través de diferentes canales, digo, primero Google, pero más adelante después Twitter, Facebook y todas las demás redes, poder hacer el marketing más fraccional. Entonces, todas esas cosas generan que nosotros viéramos una oportunidad en 2009, 2010 de hacer inversiones, entre comillas, más pequeñas y en etapas más tempranas en muchas más empresas, ¿no? Entonces, es que nacemos con esta tesis de diversificación. En estos 12 años que hemos existido, hemos hecho 2.600 inversiones alrededor del mundo. Y eso, pues, justamente fue por habernos atrevido a hacer estas inversiones más temprano, entrar en esta etapa donde todavía los emprendimientos se están formando y ayudarles con buenas prácticas, pues justamente en estas dos cosas, ¿no? Desarrollar muy bien sus plataformas digitales y saber llegar a sus clientes a través de también todas estas otras plataformas digitales. En estos 12 años, pues como pueden ver, hemos tenido algunos casos de éxitos de los que nos sentimos muy orgullosos y tenemos el privilegio de haber trabajado con algunas de las empresas que están viendo aquí, de los diferentes fondos que tenemos uno para global, tenemos el de Latinoamérica habla hispana, que es en el que he estado involucrado yo y les voy a platicar más un poco ahora. Tenemos algunos en Asia, en Middle East, estamos ahora explorando algunos en África, en Europa, en otros lados. Entonces, a través de todo eso, pues hemos estado expuestos a una gran cantidad de industrias, de negocios diferentes que nos enseñan y que poco a poco nos han ido dando cuenta cómo estos dos mundos de la inversión un poco más de impacto y la inversión un poco más de puramente de tecnología, pues poco a poco se van juntando y ya solo existe un mundo donde estamos tratando pues de traer pues obviamente este impacto positivo a través de desarrollar mejores servicios más eficientes para los clientes, generando empleos de alto valor agregado y obviamente ecosistemas muy competitivos en cuestión de emprendimiento y desarrollo de tecnología y pues con este componente extra de que sea algo sustentable y que sea bueno para el mundo. Cuando volteamos a ver Latinoamérica, empezamos en 2012, cuando justamente 500 absorbe ese primer fondo que yo había hecho, que es Mexican VC, y de ahí hemos hecho 3 vehículos de inversión, uno en 2013, uno en 2016 y uno en 2019, que es desde el que estamos invirtiendo en este momento. A través de esos vehículos, en el primero hicimos 79 inversiones, en el segundo hicimos 74 y el que estamos invirtiendo ahorita llevamos 60 y algo de las 130 que vamos a hacer. Entonces, eso pues les da un poco la idea del volumen y de la escala en la que trabajamos. Ahorita quiero contarles un poco cómo es que hacemos eso, cómo es que podemos trabajar y ser socios, pues idealmente de mucho valor agregado para un portafolio pues tan diverso e interesante. Parte de esto justamente lo hacemos porque, o cómo lo hacemos, es a través de hacer algunos programas. Normalmente les han llamado programas de aceleración. Nosotros nos estamos ahí atreviendo a cambiarle un poquito el nombre. Ahora les cuento un poco más de eso. Y a través de todo eso hemos invertido cerca de 30 millones de dólares en Latinoamérica de habla hispana, que pues evidentemente esperamos que conforme estas empresas crezcan y lleguen a ser muy grandes, pues sean inversiones muy interesantes para nosotros y para nuestros inversionistas. Desde que empezamos en Latinoamérica de habla hispana, pues de las 250 inversiones, sí, obviamente hemos tenido algunas que han fracasado. Si no mal me equivoco, estamos hablando más o menos como de 70, lo cual pues en una década y obviamente se han ido invirtiendo poco a poco, pero nos parece que es un número bastante saludable. Creemos que el porcentaje de empresas que han logrado sobrevivir a diferentes etapas nos parece que vamos muy bien en ese sentido y pues nos toca trabajar con muchas de estas empresas. Siempre la pregunta que nos hacen es, bueno, pero ¿cuáles son tus casos de éxito? ¿O dónde es que están viendo pues, las cosas resonar y realmente construir todo este valor que buscamos que se genere?
Y pues eso está en lo que le llamamos los top performers, las mejores empresas en las que hemos invertido. Ahí está Confío, una empresa que hace préstamos a pequeñas y medianas empresas y ahora tiene todo un toolset de herramientas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo. Tuvimos la fortuna de invertir en una empresa que se llamaba Yaxi, que fue la primera empresa para permitir pedir un taxi a través de una aplicación móvil en Ciudad de México, que luego fue adquirida por Cabify, y entonces terminamos también siendo socios en Cabify. Y invertimos también en Clip, un sistema para poder hacer pagos con tarjetas presenciales, que después también ha crecido a tener todo un ecosistema. Tenemos otras empresas, varias de las que vamos a hablar hoy, como Justo y 99 Minutos, haré una más profundidad al rato, pero bueno, está ahí Platzi en cuestión de educación, Flat en cuestión de propiedades, Allenda en un tema padrísimo de hoteles independientes. Y en fin, pues hay muchas empresas en las que invertimos que quizá tenían 3, 5 o 10 personas cuando invertimos, que hoy quizá tienen 1,000, 2,000, 5,000 empleados, y eso es algo muy emocionante. Contándoles un poco cómo es que hacemos todo esto que hacemos, ¿no? Y les platicaba un poco del proceso de inversión. Cuando volteamos a ver a nuestra oficina de Estados Unidos y cómo es el proceso de inversión del que partimos todos los fondos de 500, pues tiene que ver un poco con este proceso. Empresas llegan con nosotros pues revisamos la información que nos proveen. De ahí pasamos a conocerlos, hacemos ya sea 1, 2, 3 entrevistas, dependiendo del caso. Es posible que hagamos un due diligence y al final tomamos una decisión donde pues consideramos todo, ¿no? Desde las posibilidades de éxito, cómo se mezcla esto con nuestro portafolio, cómo podríamos ayudarle a esta empresa, hasta obviamente pues cuál es el impacto que podría tener en temas incluso ambientales, y no solo ambientales, tenemos varios otros tipos de métricas que medimos en ese proceso. Para darles un proceso total y completamente ejemplar, ¿no? Para que vean los números del funnel y cómo es que esto sucede. Justamente ahora que estamos empezando nuestro siguiente programa aquí en Latinoamérica Habla Hispana, estos fueron los números de cómo fue el proceso. Se acercaron con nosotros en un proceso de 4 meses, arriba de 2,000 emprendimientos, los cuales cuando entran a nuestro sistema, dependiendo un poco de cómo van contestando unas preguntas muy básicas, les decimos si entra dentro de la tesis de inversión o no. Si no entra dentro de la tesis, lo referenciamos con otros fondos, otros programas que quizá tienen una tesis diferente, pero específicamente lo que nosotros estamos preguntando ahí pues es si son empresas que tienen algún tipo de contacto con Latinoamérica de habla hispana, para el caso del Fondo de Latinoamérica de habla hispana. Les preguntamos también cómo es que están haciendo desarrollo de tecnología y les hacemos un par de otras preguntas muy básicas. En esta ocasión, 869 realmente, pues a partir de esas preguntas básicas, caen dentro de lo que nosotros llamamos la tesis de inversión, y esas las revisamos con el equipo de inversión pues detalladamente para decidir cuáles pasan a una entrevista individual. En esta ocasión pasaron 89, que pues es más o menos como el 10%. Después de ahí, la persona que hace la entrevista individual tiene que hacer una serie de preguntas y a partir de eso decidir si pasa a una entrevista grupal, en donde ya está todo el comité de inversión, y después de eso sesionamos como el comité de inversión y terminamos seleccionando 10. Cuando volteamos a ver diferentes partes de 500, diferentes programas, diferentes de las partes en las que hacemos este tipo de procesos de inversión, normalmente estamos gravitando alrededor del 1% de empresas que caen dentro de la tesis en las que nosotros terminamos invirtiendo. De ahí, nosotros tenemos pues realmente una vocación muy grande de ayudarles a estas empresas a que sean, evidentemente, pues tengan más probabilidades de éxito, menos probabilidades de fracaso, y para eso, pues de entrada necesitamos conocerlas muy bien, conocer sus industrias, sus retos, cómo trabajan, cómo les podemos ayudar, y eso lo hacemos a través de pues diferentes mecanismos. Cuando invertimos a través de un programa, que nuestro programa, como les decía, ya no le llamamos un programa de aceleración, simplemente le llamamos un programa que tiene un nombre, y el programa se llama Somos Lucha, y es un compromiso de nosotros de en 4 meses ayudarle a la empresa a estar más preparada para poder crecer y poder levantar capital si es que lo desea en una siguiente etapa. Ahí pues ahora les cuento un poco cómo es que hacemos eso, pero realmente pues es un programa donde nosotros nos ponemos la cachucha de la empresa, ¿no? Y realmente decimos, oye, ¿cómo podemos ir y trabajar en el reto más grande y mover la aguja a que esta empresa tenga más probabilidades de éxito? Una vez que graduamos estas empresas de estos programas, y algunas que a veces invertimos en directo y más bien les hacemos un programa a la medida, después pasamos 5 o 10 años todavía siendo socios, donde queremos seguir agregando muchísimo valor. Y ahí pues tenemos muchas maneras diferentes de hacerlo. En Latinoamérica habla hispana
durante los primeros 2 años tenemos al menos una reunión mensual y de ahí baja a una reunión cada 2 meses con la intención de tener una actualización de la empresa y conectarlos con todo lo que 500 puede hacer por la empresa en ese momento. Y ahí hacemos miles de cosas, ¿no? Tratamos de presentarlos con capital, es decir, otros fondos que invierten después de nosotros, que pues por la relación que tenemos quizá van a estar más abiertos a escuchar de empresas en nuestra red porque pues, saben cómo trabajamos y podemos acercarlos más rápido a los tomadores de decisiones. También encontramos ahí a inversionistas diferentes, ¿no? Tenemos inversionistas a veces de banca de desarrollo, tenemos family offices, tenemos inversionistas corporativos a quienes conocemos muy bien y tratamos de traerles oportunidades de nuestra red para que las conozcan. Igualmente hacemos lo mismo con clientes, tratamos de encontrar pues a todas las empresas conforme van creciendo sus bases de clientes, cómo podemos pues hacer esa como que colaboración entre el portafolio para que entre ellos y ellas se puedan presentar pues a tomadores de decisiones dentro de algunas empresas, corporativos, a veces hacer ventas cruzadas, en fin. Y pues creo que también hacemos muchos esfuerzos para que las empresas entre ellos como comunidad pues pasen mucho tiempo juntos y intercambien mucho el conocimiento que van aprendiendo. Les ayudamos también en todo el camino para levantar siguientes rondas o reclutar posiciones claves con la intención, pues obviamente, de que puedan tener el capital y el talento humano que necesitan conforme van creciendo. Y eso, pues siempre en el contexto de que le estamos tratando de ayudar a tomar decisiones estratégicas de la mejor manera que se pueda. Y es por eso que, pues, no sé, como que de alguna u otra manera, pues creemos que en esa etapa temprana podemos traer mucho del conocimiento que vemos en todas las empresas que van teniendo éxitos y todas las empresas que van teniendo fracasos para pues, que las empresas estén en una mejor posición. El programa Somos Lucha, como les decía, para nosotros no lo vemos como un programa donde el principio y el fin vive todo dentro de ese programa, sino que para nosotros es ese inicio intenso y profundo de una relación como fondo con las empresas. De ahí en adelante vamos a estar trabajando 5 o 10 años, pero el haber trabajado esos primeros 4 meses de manera muy intensiva y genera una relación de confianza, de trabajo, nos da pues realmente una posibilidad de que los siguientes 5 o 10 años que vamos a ser socios, pues podamos realmente tener esos canales de comunicación y esa cadencia, ¿no? De cómo podemos seguir trabajando. Esto lo logramos de manera muy curiosa. Sí tenemos una sección de contenido, que yo creo que es lo que la mayoría de la gente se imagina cuando piensa en un programa de aceleración, pero en ese programa de contenido cada vez hemos hecho menos y hoy realmente son pilares muy básicos que nos ayudan a quitar ciertos puntos ciegos que creemos que todavía algunas empresas traen en general en esa etapa temprana y a veces inspirar, ¿no? O sea, y llenar un poco ese tanque de gasolina de inspiración y de energía que los fundadores y las fundadoras necesitan para afrontar el día a día, pero hoy les diría que es una parte relativamente pequeña del programa. Lo que realmente el programa hoy es el centro, es lo que está del lado izquierdo, que es el punto de contacto, que es que una persona de nuestro equipo de inversión se reúne 2 veces por semana con la empresa y realmente, como dice ahí, tratamos de que sientan que somos parte de su equipo, ¿no? Nos llevamos accionables, traemos pues una serie de diferentes valores que podemos traer en esa etapa temprana, tanto estratégica como táctica, con la intención de que la empresa logre derribar algunas de las barreras que tiene enfrente y suba de nivel en cuestión de estar preparada para el crecimiento. Y pues también tratamos de conectarlos con toda nuestra red. En cuestión de qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? Cuando vemos ese funnel y pues, decimos, oye, invertimos en 1% de las empresas en las que estamos normalmente revisando, pues realmente es una pregunta un poco difícil porque aparte cambia de empresa en empresa, ¿no? No vamos a tomar la misma decisión en una empresa que quizá es un e-commerce que una empresa que quizá está haciendo un desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a buscar equipos diferentes, vamos a buscar ciertos ingredientes, pero creo que en una abstracción para nosotros pues están estas 6 partes que ven del lado derecho, donde pues tenemos que tener un componente tecnológico que esperamos que sea propio, que esperamos que sea una barrera de entrada. Tiene que estar dentro de nuestra etapa y nuestros términos, porque pues evidentemente eso nos obliga a tener la disciplina de conservar que siempre estemos invirtiendo en etapa temprana. A veces es muy tentador que ves empresas un poquito más maduras o con un poco más de capital o con un poco más de desarrollo y dices, oye, pues pareciera que hay menos riesgo, pero pues realmente nuestro valor agregado y lo que podemos hacer, pues queremos que está en esa etapa temprana. Tenemos la obligación como fondo de Latinoamérica, pues que haya una relación con Latinoamérica, aunque el mercado sea global, sí queremos que o el equipo esté basado en Latinoamérica o que tenga alguna conexión específica. Buscamos algún tipo de validación alrededor de que la industria quiere lo que el equipo quiere dar y entonces sí vemos que tiene que haber una relevancia en tracción. Esa tracción puede ser muy diferente dependiendo del tipo de negocio. Si es algo muy profundo en tecnología, quizás es una validación sencilla. Si es algo
que creemos que se puede lanzar en poco tiempo y que las barreras de entrada son más bajas. Queremos ver mucha atracción y ver que realmente el equipo puede ser, pues ahora sí que el equipo que vaya y gane. Y el tamaño de mercado, que pues siempre buscamos que haya una oportunidad grande. Si vamos a tomar un riesgo grande para desarrollar algo y llevarlo al mercado, pues queremos que el premio potencialmente también sea grande. Y el último, y definitivamente el más importante, pues es el equipo, ¿no? El equipo es el que va a hacer la tecnología, encontrar una gran oportunidad, generar la atracción, etcétera. Entonces, muchas veces yo digo que casi todas las preguntas y el análisis que hacemos puede estar analizando las diferentes cosas que les menciono, pero pues también vamos a buscar como que de alguna u otra manera que el equipo realmente sea el que nos permite que todo eso suceda, ¿no? Y constantemente estamos empezando a agregar ahora, dependiendo de la industria, pues cuál es el impacto que este equipo tiene y cómo es que vamos a poderle ayudar en ese sentido. Todo esto que hemos platicado pues tiene mucho más que ver con la parte de innovación, startups, y feliz obviamente de profundizar en algunas de esas partes, pero pues también, como yo les decía al principio y todo lo que tiene que ver con esta charla, pues hay un tema fuerte de cómo es que las inversiones de impacto y diferentes tesis de sustentabilidad pues de alguna u otra manera se están acercando hacia el mundo de startups y el mundo de startups hacia ese mundo de sostenibilidad. Y pues justamente nosotros, como lo hemos visto, pues es que empieza a haber una conciencia en casi todos los inversionistas, empezamos a ver una conciencia más grande en los consumidores, hay un acercamiento entre estos dos mundos y lo que hemos ido viendo es que conforme ciertas industrias van teniendo ciertos ingredientes, empiezan a ser el lugar perfecto para tener ambas cosas, ¿no? Lo vemos hoy muy fuerte en alimentos y en agricultura y en transporte, que son varios de los ejemplos que vamos a estar platicando el día de hoy, pero lo vemos en una serie de otras industrias, las siguientes, donde ya hemos empezado a invertir, a profesionalizarnos, a investigar, a encontrar oportunidades en energía, en materiales, y que curiosamente muchas veces de estos cambios vienen, o sea, ¿cuándo es que estas industrias se vuelven más relevantes y empiezan a ser más accesibles para que emprendedores y emprendedoras de etapa temprana estén trayendo estas soluciones a la industria? Muchas veces tiene que ver con que haya ciertas cosas que habilitan esto, ¿no? De la manera que les decía hace rato, como para nosotros como 500, el que hubiera celulares, el que hubiera, no sé, la posibilidad de hostear estas aplicaciones en la nube, el tener marketing de manera un poco más fraccional. Y de repente empezamos a ver, por ejemplo, en temas de materiales y en algunas cosas de Deep Science, que empiezan a existir empresas que son plataformas para que otros puedan hacer investigación, ¿no? Algo muy similar a lo que AWS logró con la nube. Empezamos a ver algunos proyectos que permiten hacer a startups hacer mucha investigación sin tener que ser dueños a veces ni de la maquinaria necesitada para hacer la investigación, pero a veces ni siquiera del talento humano, ¿no? Entonces se pueden imaginar a través de un API mandarle a alguien que haga un experimento con unos materiales y regrese. En el caso de energía también vemos una industria quizá un poco más dependiente a regulaciones, que constantemente estamos muy atentos ahí, pero pues vemos evidentemente que la electrificación tanto de los vehículos como de muchas otras cosas, pues empieza a ser cada día más relevante. Sin embargo, nosotros, pues viendo hacia atrás, lo que hemos visto en la última década, pues los lugares donde desde nuestra trinchera eso ya estaba total y completamente habilitado, porque pues traer herramientas digitales a toda la cadena de la creación de alimentos hasta que llegan al consumidor, y logística, movilidad y transporte, pues han sido industrias donde hemos podido invertir mucho, y yo espero, pues ojalá tenga la oportunidad de que nos inviten aquí dentro de 5 o 10 años y les platiquemos cómo otras industrias, ¿no? Como energía, materiales y muchas otras, pues hayan también tenido esas capacidades de ser más democráticas para más emprendedores y emprendedoras, traer soluciones de mucho impacto. Entonces, ahora sí, pues llegando a los ejemplos que les mencionaba que quería que pudiéramos platicar, hay 4 inversiones que seleccionamos para el día de hoy como ejemplificar un poco desde cuál es el punto de entrada, cómo se forman, cuál es la parte pues más relevante desde nuestra trinchera de algunas de estas empresas, y seleccionamos 4 en diferentes, tratando de tener diferentes industrias, pero también diferentes niveles de madurez, ¿no? Entonces, 99 minutos es una inversión que hicimos en 2014, justo en 2019, y tanto Chief como Xioma en 2021. Y pues pueden ver que estamos hablando de transporte de alimento y agricultura, y pues que de alguna u otra manera pues todas están pues conectadas en algún formato, tanto así que 99 minutos le hace el delivery a Justo, ¿no? Entonces todos los vehículos que mandan la comida de Justo son vehículos de 99 minutos. Pero bueno, les cuento algunos de estos ejemplos y trato de incluir un poco de la historia de cómo es que llegamos a estas empresas y cómo evolucionaron. 99 minutos es una empresa que originalmente era un e-commerce de nicho, y al darse cuenta de que no, en 2013 o 2014 nadie hacía un buen
una buena entrega para una empresa de e-commerce, pues ellos crearon su propia flotilla para ir y entregar. Y justamente le pusieron a su e-commerce 99 minutos porque pues todo el secreto, y eso era mucho antes que Rappi y Uber y todas estas cosas, estuvieran en la Ciudad de México, le ponen 99 minutos justamente porque era una tienda donde tú podías entrar y comprar y que las cosas te llegaran en menos de 99 minutos. Nosotros entramos, ya habíamos hecho muchas inversiones de e-commerce en ese momento, estábamos teniendo muchos retos, tanto con pagos como con envíos, fraude y muchas otras cosas. Y cuando vimos su tienda dijimos, bueno, una tienda más no nos parece tan interesante, pero la entrega sí, ¿no? Entonces hicimos un primer pedido y dijimos, si llega en menos de 99 minutos, los invitamos a entrevista porque pues esto es algo que sabemos que se necesita. En 32 minutos, en un viernes con lluvia y tráfico en la Ciudad de México, un viernes de quincena, llegó una persona perfectamente presentable con nuestro envío y nos lo dio. Entonces, pues llamamos a 99 minutos, les dijimos, vengan a esa entrevista y desde la primera interacción les dijimos, oigan, creemos que hay una oportunidad no solo de hacer una tienda, sino de proveer este servicio de transporte y de logística para todos los e-commerce de México, ¿no? Y desde ahí invertimos con la idea de separar la empresa y más bien pues hacer esta logística para e-commerce minorista en Latinoamérica, que pues hoy le da servicio a muchos de los e-commerce grandes del país y a más de 7,000, 8,000 empresas en la región. Y ahora cuando volteamos a ver lo que han construido desde el 2014 hasta el día de hoy, es bien interesante porque pasaron de estar haciendo envíos de última milla en Ciudad de México a de repente estar en múltiples países. Hoy están en Chile, Perú, Colombia y México. Y en cada uno de esos países están expandiendo el número de ciudades donde hacen el servicio de última milla, pero poco a poco pues van conectando esas ciudades y agregando otros servicios. Hoy tienen pago en contraentrega, tienen un punto de recogida de paquetes que se llama punto 99, que permite todavía incluso hacer más eficiente en todos los sentidos. Y pues para nosotros es muy emocionante porque esto se vuelve de alguna u otra manera una infraestructura para el e-commerce de la región, habilita a otras empresas y de repente, pues desde hace ya algo de tiempo empezamos a entender el gran reto que tiene el sector de transporte, ¿no? Y vemos aquí el problema de que el sector de transporte genera el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 66% de las empresas emiten gases de efecto invernadero externos en su cadena de suministro, y entonces 99 minutos pues realmente ha tomado una vocación de tratar de combatir esto y trata de que todos los envíos hoy tienen una opción para ser sin impacto en CO2 con una flota de vehículos eléctricos, constantemente tratando de entender cómo suministrar estos vehículos a la región, tratando de entender cómo puedes crear estas operaciones. Con temas como el punto 99 también ayuda a eficientar cuánto tiempo tienen que estar dando vueltas estos vehículos y que más bien, pues si no lo recibe la persona en la casa, lo puedan dejar el paquete en un lugar cercano y obviamente pues teniendo rutas eficientes. Hoy, pues es la primera compañía de LATAM en lograr más de 25% de sus entregas con cero emisiones. Creemos que eso es algo muy relevante, sobre todo cuando han entregado 16 millones de paquetes, como les decía, a varias de las empresas top de e-commerce de la región y más de 8,500 tiendas. Y esto pues genera más de 500,000 toneladas de CO2 ahorradas desde el inicio de esta empresa. Ahora, esto para nosotros pues es muy emocionante y definitivamente vemos con muy buenos pues, sentimientos estos resultados, pero pues obviamente a la larga la meta tiene que ser que esto sea el 100%, ¿no? Hablando de un siguiente ejemplo y también dándoles un poco de la historia de cómo llegamos a esta empresa y dónde estamos el día de hoy. Justo conocimos a Ricardo Weder, que es el fundador, cuando estaba trabajando en Cabify y de repente nos avisa, oye, pues voy a salir de Cabify para empezar una nueva empresa. Y desde el principio y siempre en todas las conversaciones con Ricardo, como que te platica que su razón para salir de una empresa donde él se sentía tan emocionado de estar colaborando de una manera tan increíble, que era Cabify, hacia esta industria de tratar de reemplazar al supermercado con algo diferente, pues venía de su proceso de aprender pues algunos de los vicios y algunos de los retos que han tenido los supermercados para realmente ser más eficientes, ¿no? Y por eso es que nace desde el principio casi que la idea con este nombre, que cuando damos esta charla o compartimos estos ejemplos en inglés, es muy difícil de compartirlo, pero en español como que hace sentido desde el nombre, ¿no? O sea, la filosofía de Justo es eso, ¿no? Ser una empresa justa en, pues realmente trabajar con sus proveedores, trabajar con sus clientes, trabajar con el medio ambiente, entender cómo es que funcionan todas las diferentes situaciones de esta cadena increíble de suministro y que cuando ves los números es una locura, ¿no? O sea, en México el 34% de los alimentos que se producen se pierden o se desperdician,
Esto equivale a 38 toneladas de alimentos no utilizados cada 60 segundos, ¿no? Lo cual podría alimentar a 25 millones de personas en situación de escasez de alimentos. Es una locura. Las pequeñas y medianas empresas, pues obviamente tienen que adoptar todas estas prácticas de sustentabilidad, pero enfrentan tiempo y conocimiento limitado para implementar estas prácticas verdes. Y entonces, pues justo nace como esta empresa que desde el principio dice, oye, yo voy a hacer pues esta venta de los suministros que necesita una familia cada semana, ¿no? Para que no tengan que ir al supermercado, que lo pueda hacer en línea y tratar de tener las eficiencias que esto puede traer, ¿no? Y la primera, y me acuerdo la primera conversación con Ricardo era que el sistema que hoy tenemos de llevar los alimentos a ponerlos en un supermercado, que la gente pueda ir, recogerlos ahí y llevárselos a su casa, es extremadamente ineficiente. Tiene una serie de razones de por qué eso genera pues un desperdicio hoy a través de pues no tener esa situación, sino que más bien puedes comprar, hasta cierto punto podrías comprar algunas de las cosas que ya vendiste, puedes tener una predicción de qué es lo que vas a vender hacia adelante y con un poco de data y menos, pues obviamente no tener que llevarlo a ese retail, sino más bien tener todo siempre en tu bodega, porque pues así es como funciona justo, tener sus propias dark stores, pues baja la pérdida de alimentos frescos, ¿no? Hoy está en 3%, que creemos que es la mitad de la tasa de la industria, y pues la meta es seguir encontrando maneras de cómo reducir eso. Justo, como les decía, tiene una serie de otros factores muy diferentes de por qué es que creemos que trae beneficios a la industria, a los consumidores, a los consumidores, que no solo son en temas de sustentabilidad, pero pues definitivamente creemos que es aún mejor, ¿no? Que lo puedan hacer de manera rentable y con jugadores como pequeñas y medianas empresas, nos parece muy padre. Y de hecho, pues me da mucha alegría, les comparto que esta semana tuve que ir a una sucursal BBVA a realizar ahí una operación y justo veía en uno de los monitores un anuncio de justo con un código de descuento, así que rápido fui a la página para encontrar este screenshot, pero pues me da mucho gusto pues ver que justo ya esté ahí teniendo una relación muy cercana con ustedes. El tercer caso que les quería platicar, y nada, esta es una empresa que de verdad a mí casi que me sorprende, ¿no? Como cuando juntas el conocimiento de una industria con una necesidad clave, de repente cosas pueden pasar en relativamente poco tiempo que te sorprenden. Chief surge justamente de una persona que había estado trabajando en Uber Eats, que había conocido todo el proceso de crecimiento, de entender a los restaurantes, de entender al consumidor y de repente darse cuenta que encontrar esta situación tan frustrante de entender el porcentaje de alimentos que un restaurante genera que terminan en la basura, ¿no? Y de repente entonces sale esta persona y dice, voy a hacer una aplicación, en otros lados del mundo existen cosas similares, creo que para Latinoamérica tiene que ser un poco diferente por diferentes razones, y va y crea Chief, nosotros invertimos pues realmente muy al inicio, en 2021, entonces si piensan, pues una inversión, una empresa que lleva un poco más de un año y que pues en este corto tiempo ha sido capaz de poner una aplicación en el mercado, encontrar a estos restaurantes que permitan pues tener este otro canal para interactuar con clientes para este tipo de alimentos. Y pues básicamente lo que hace, y si están en Ciudad de México, les invito muchísimo a que descarguen esta aplicación y le den retroalimentación a Chief. Lo que hace es que permite que usuarios se registren y puedan ir a ciertos restaurantes a comprar paquetes, son como paquetes secretos, no te dice exacta, tú no puedes elegir exactamente el producto, sino que te dice quizás un paquete de pan dulce o un paquete de helado o un paquete de sushi. Y lo que sucede es que el restaurante muchas veces tiene productos que por diferentes razones no están en la calidad donde quiere venderlo, sin embargo son productos más que completamente perfectos para el consumo humano. Y entonces pues puedes ir, lo compras y pues obviamente eso evita que esos productos que antes se tiraran a la basura. Eso puede pasar por diferentes razones, puede ser por un tema de que el restaurante realmente le gusta tener, no sé, en el caso del pan, que esté súper perfecto y un día después dice, ya no lo quiero vender para que mis clientes pues no digan que no estoy dándoles pero sigue siendo un excelente pan, ¿no? Pasa también con pasteles, otras cosas que quizá no se cortó bien o de repente, o sea, en cualquier desperfecto que pueda tener. Y es una locura, ¿no? Los números que les mencionaba, 12% de la comida en los restaurantes se desperdicia. Esto, pues, no solo tiene un impacto ambiental que es extremadamente doloroso, sino que aparte, pues, también en cuestión de la operatividad de ese negocio, pues, disminuye los márgenes. Los residuos de los servicios alimentarios que representan el desperdicio de alimentos en los restaurantes supone el 26% del desperdicio alimentario mundial. Y cuando pensamos un poco, o sea, en estos otros dos bullets es muy doloroso, solo 14 gobiernos miden el despilfarro de alimentos, ninguno de ellos en Latinoamérica, y 6 a 8% de las emisiones causadas por humanas podrían ser pues prevenidas si no tuviéramos este desperdicio, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué hace Chief? Pues ya les platiqué y de hecho los invito, ¿no? Obviamente a que pues vayan y compren productos en Chief. Ellos trabajan con los restaurantes para ayudar a disminuir este desperdicio, que ciertos clientes puedan obtener un beneficio de ello, y muchas veces pues estos consumidores terminan conociendo un lugar, a veces consumiendo otros productos y obviamente pues entendiendo que este es un restaurante que le importa prevenir este desperdicio. Y no solo eso, sino que aparte están generando datos de todo esto, ¿no? Y cuando les pedí hace unos días para crear este slide, ahí con el equipo de 500, al equipo de Chief le pedimos estos datos. Yo había visto los updates mes a mes conforme nos los iban mandando, pero cuando vi este número, una vez más me sacó una sonrisa, porque pues en menos de un año realmente de que hemos estado ahí invertidos en Chief, ellos han sido capaces de rescatar 150,000 envases rescatados, ¿no? 250,000 kilogramos de residuos alimentarios evitados y 500,000 kilogramos de CO2 prevenido por esto. Son números que nos emocionan muchísimo y esperamos ver a Chief expandirse a otras ciudades y ojalá, pues obviamente, trabajar con muchos de los restaurantes de Latinoamérica. El último ejemplo que les quería dar es una empresa de Colombia, de Antioquia, y es una empresa que para mí es muy interesante, estudiantes de mecatrónica en Antioquia, en Medellín, y con mucho conocimiento de los retos del campo en el trópico. Se dieron a la tarea de empezar a entender por qué es que muchas de las personas en su comunidad no utilizaban algunos de los sistemas que existían para la agricultura de precisión, y se dieron cuenta de que muchos de los sensores pues que se pueden conseguir son relativamente malos para el clima del trópico, y eso es porque la humedad y varias otras cosas de la temperatura hace que estos sensores pues no tengan la duración que quizá podrían tener en otros lados, y entonces se dan a la tarea de crear pues un sistema de agricultura de precisión específicamente diseñado para el trópico. Y hoy pues tienen esos cinco elementos, desde el tracker de labor, básculas tanto de bandeja como de racimos, una aplicación móvil para ver y visualizar todo, y un sistema de alertas y notificaciones para todos los involucrados en esto. Y pues en pocas palabras lo que ellos están tratando de hacer es si veamos esto, un campo como una caja negra, pues queremos saber qué entra. Eso es muy fácil porque normalmente lo compras, sabes cuánto fertilizante, cada una de las cosas que vas comprando para poder tener tu producción. Y si nosotros pudiéramos saber qué es lo que sale de ese resultado y qué es lo que pasa en medio, pues podemos realmente calcular y mejorar la eficiencia. Y eso lo logran justamente a través de las básculas. Eso te mide el output del campo, y a través de todas las tareas sabes cómo se convirtieron tus insumos a través de tareas en el momento preciso, idealmente en que pudieras tener esa salida, ¿no? Esa producción. El problema que Xioma trata de atender es una locura. Cuando volteamos a ver el campo en LATAM genera 10 veces menos valor por cada agricultor que en Estados Unidos o en Canadá. Esto pues evidentemente tiene que ver con un tema de atraso tecnológico, pero también con un uso inapropiado de agua y del suelo. Entonces, el Xioma, a través de sensores y a través de saber las tareas, pues trata de ayudar a tomar mejores decisiones de ese uso. Los datos a nivel de finca son difíciles de medir. Es fundamental recopilar datos sobre el suelo y las condiciones de la tierra para implementar una agricultura sustentable para la biodiversidad y el enriquecimiento del suelo, y mejorar la salud de las cuencas hidrográficas. Y entonces ellos pues llevan ya una cantidad de tiempo, tienen un porcentaje bastante interesante de los campos de banano y de palm en Colombia que utilizan su sistema, y por lo tanto pues pueden tener un impacto muy relevante en la eficiencia y en la productividad de este campo. Algunos de los números que nos compartieron, justo como para tratar de ejemplificar, cuando utilizan Jaco, que es este sistema de localización que permite conocer exactamente cómo y dónde se van desarrollando las tareas en el campo, logran conocer, obviamente, y aumentar hasta un 15% las áreas recorridas por los trabajadores en el campo, lo cual pues mejora el uso de las cosas que ya están comprando en el proceso. Y pues nos dan este ejemplo de que ayudaron a disminuir el desperdicio de banano en Urabá, que es muy cerca de donde están ellos, en un 14%, lo que generó más de $9 millones en ingresos adicionales para sus clientes. Entonces esto pues tiene evidentemente un impacto ambiental, porque no desperdiciamos. También, como les decía, hay un tema de entender la biodiversidad y el enriquecimiento del suelo, pero al final pues tiene un beneficio económico para los agricultores, lo cual pues creemos que es justamente la cadena completa donde hay un incentivo muy positivo y muy claro para poderlo utilizar. Entonces, esos son los 4 ejemplos que quería traer el día de hoy de cómo es que pues empezamos con una tesis de software, internet y móvil, y de repente terminamos encontrando estas oportunidades de cambios de comportamientos, de eficiencias, de electrificación
pues realmente llevar tecnología pues a nuevos nichos que quizá no conocíamos y que hoy nos parece muy emocionante seguirlo haciendo. Cuando estábamos organizando esta sesión, una de las cosas que pensábamos es como, al menos a mí personalmente, de este tipo de sesiones, como que siempre me gustaría salir con algo práctico que personalmente puedo hacer, ¿no? Entonces, como que justo nos poníamos la pregunta a partir de todo esto y de los aprendizajes de haber trabajado con algunas de estas empresas, como retarnos a preguntarnos, oye, ¿qué podemos hacer todos los que estamos en esta llamada para ayudar a que pues, los startups, los clientes, los consumidores y por lo tanto todas nuestras comunidades pues, puedan ser más sostenibles, ¿no? Y como que yo me imaginaba tres cosas diferentes. La primera es como realmente volvernos buenos early adopters. Y esto, pues, si no conocen este término, es la gente que cuando voltea a ver estas aplicaciones y están empezando, se atreven a ser los primeros usuarios, ¿no? A tratar de probar algo que muchas veces, pues, estamos acostumbrados como consumidores a las experiencias que nos dan, pues, grandes marcas como BBVA, ¿no? Y pensando un poco cosas que tengo aquí cerca, si yo comparo las nuevas tecnologías que algún startup puede estar haciendo en Latinoamérica contra la experiencia que normalmente tengo con Apple, con Google, con Facebook, con Meta, todos estos diferentes jugadores, pues obviamente la barra es muy alta y es muy difícil que un equipo que vaya empezando tenga todo ese nivel de calidad, de experiencia de usuario, de que todo esté tan pulido. Y ser un buen early adopter a veces también significa tener esa empatía, ¿no? De decir, oye, esta herramienta, ¿no? Sé, pensando en un chief, pues quizá están empezando y entiendo que va a fallar, entiendo que va a poder tener algunas áreas de oportunidad y en vez de dejar que esas áreas de oportunidad me generen una reacción negativa que hagan que me eche para atrás, al contrario, me hagan tratar de dar esa retroalimentación a las empresas, ¿no? Es relativamente fácil encontrar en LinkedIn o en Twitter o en diferentes lados a las personas que están haciendo estos desarrollos y yo les puedo apostar que si ustedes prueban cualquiera de estas herramientas, las que acabo de mencionar o cualquier otra que encuentren que puedan tener un impacto adecuado y de repente se emocionan por la existencia de esta herramienta, pero en el uso de ella algo los decepciona, si van y contactan a los founders o a alguien en esa empresa y le dicen, oye, yo utilicé tu aplicación, fíjate que esto no me gustó, creo que lo podrían mejorar, pero en verdad me encanta lo que están haciendo, no saben con cuánta energía les van a regresar de agradecimiento y aparte, pues seguro los van a seguir manteniendo actualizados con nuevas formas de probar conforme vayan mejorando estas cosas. Y es justo, es la serie de esas interacciones que hacen que al final, pues estas empresas terminen siendo de clase mundial. Y la otra también, a veces, pues esto requiere que nos atrevamos a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente después de que escuchamos por primera vez de Chief y que teníamos ahí la aplicación, pues el agarrar mi bicicleta, ir al primer restaurante con mi topper, a que me pusieran pues mi primer paquete de comida y pues era algo que yo nunca había hecho, ¿no? No sabía qué iba a esperar, no sabía cuál iba a ser la condición de la comida, no sabía cómo me iba a tratar el restaurante, ¿no? Y el atreverme a hacer eso, pues me enseñó que realmente como que funciona muy bien y si bien siempre hay áreas de oportunidad, como que me generó mucha optimismo de que podemos generar todo este impacto. El segundo, pues creo que también pues, hay un tema de ser consumidores responsables. Creo que es muy difícil hoy voltear y ver un e-commerce o voltear a ver una aplicación y tratar de tener un número específico de cuál es su impacto ambiental. Pero creo que estar haciéndonos esas preguntas y realmente tratando de pensar, oye, ¿qué pasa con estas cosas? O sea, ¿qué otros modelos existen? Y cómo motivamos a la gente a que pues esté también teniendo esas preguntas, creo que es muy importante. Y el último, y que platicábamos esta semana en el equipo, que es como una cosa muy graciosa, es que cuando nosotros volteamos a ver estas empresas, cuando ya traen pues cierto producto y están creciendo y están resolviendo todos los problemas que tienen que hacer, pues siempre están limitados en sus posibilidades, ¿no? Tanto de personas, tiempo, su red, etcétera. Y hay veces que hacer una simple conexión de decir, oye, esa empresa está padre, ahí está otra oportunidad, y si juntos hicieran algo, podrían hacer más, pueden pasar cosas impresionantes. Digo, el caso que veíamos hace rato de justo teniendo pues publicidad en las sucursales o en el sitio y teniendo esta relación con BBVA, estoy seguro que le cambia la vida justo, ¿no? Y eso salió seguramente pues, de algún esfuerzo de alguien en conectar estas dos oportunidades. Entonces, estar constantemente pensando, oye, si algo me gusta, ¿cómo lo conecto con otras herramientas, con otras personas, con otros grupos que puedan juntos crecer? Creo que es otra manera muy clara de ayudar a que nuestras comunidades sean sostenibles. Pero bueno, ese es todo el contenido que tenía el día de hoy. En verdad, les agradezco muchísimo el tiempo. Creo que nos quedan todavía varios minutos como para que podamos hacer preguntas y respuestas. Y nada, aquí están mis datos, los voy a dejar ahí unos minutitos y ya después dejo de compartir la pantalla.
Muchas gracias, Santi, por la masterclass. Fue muy interesante. Me ha gustado mucho tu manera de presentar los casos de startup, es decir, como siempre empezando por la definición del problema y sobre todo aportando estos datos o esta falta de datos que es muy importante a la hora de eso, iniciar un proyecto que aspira a tener impacto. Entonces me ha gustado mucho y también me quedo con estos aprendizajes principales que al final las claves son la colaboración, la iteración, la curiosidad y la medición de impacto. Entonces, pues muchas Realmente. gracias. He visto que hemos, bueno, ya como lo sabes, hemos recibido varias preguntas pre-evento vía el formulario de registro, pero también hay una que ha surgido al inicio de tu ponencia que trata de la blockchain. Al ver que habías invertido en Solana y Axie, la pregunta es, ¿piensas que blockchain puede aportar a la dimensión ambiental a través de aplicaciones o comunidades? Y si eso, ¿qué apps están en desarrollo actualmente, si conoces algunas? Claro, nosotros hemos visto a blockchain como una tecnología siempre muy relevante y que creemos que seguimos viendo solamente el inicio, ¿no? De lo que blockchain va a poder tener en cuestión de impacto. Justamente inversiones como Solana y como Axie son las que nos emocionan muchísimo. Creo que hoy muchas de las actividades que estamos viendo en Web3, en NFTs, en blockchain, todavía son cosas más a veces de entretenimiento, hemos visto muchas cosas de juegos, y poco a poco hemos visto cómo eso empieza a permear en otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto constantemente aplicaciones alrededor de logística o movilidad, donde hay diferentes actores que tienen que confiar alrededor de ciertos documentos y que poder tener eso en un blockchain en vez de tenerlo en bases de datos centralizadas ayudan mucho. Creemos en el futuro y sería bien interesante, ¿no? Cuando empecemos a ver un poco de eso alrededor de en Latinoamérica habla hispana invertimos en Prescripto, que hace recetas médicas electrónicas y las hace en un blockchain. Y eso permite que diferentes jugadores puedan usar ese blockchain para no solo verificar estas recetas, sino poder empezar a entender qué es lo que se está recetando en la región, quién lo está recetando, con muchos factores de seguridad diferentes. Entonces, creo que cuando pensamos un poco más en la dimensión ambiental, la verdad es que no se me ocurre uno en específico ahorita. Sé que hubo diferentes momentos donde estaban personas tratando de hacer cosas de inversión a través de cripto para el campo, donde estabas invirtiendo, así como una ICO, pero de un campo. Pero la realidad es que así específicamente blockchain para un tema ambiental no se me ocurre uno, pero estoy seguro que vamos a ver muchos y a mí me emociona mucho ver qué pasa con eso. Genial, muchas gracias. Y Oye, bueno, mira, me mandaron una que era más como en directo, entonces si quieres la leo y vale, también la genial, sí, contesto. sí, perfecto. Eh, Dice, ¿qué tan seguro es el desperdicio? Si así luego hay productos que vienen alterados pasados por un control de calidad, me imagino que es respecto a Chief. Y ahí, o sea, me gustaría literalmente responder lo que Chief tiene en su sitio, porque es como que obviamente pues la fuente, ¿no? De esta información dice, en el sitio dice, la comida que venden está en buen estado, y contestan sí. Se trata de alimentos no vendidos que ya no conservan su calidad inicial, pero son perfectamente comestibles, ¿no? Entonces, obviamente nunca pondrían un producto que creemos que está pasado o echado a perder. Más bien son simplemente que pues, los restaurantes tratan de vender una calidad muy alta y cuando pensamos en el espectro entre la calidad que quizá el restaurante quiere vender y donde quizá empieza a ser un producto que pudiera, pues sí, estar pasado de un control de calidad, hay un rango muy grande y ese rango es el que genera ese desperdicio y es un desperdicio muy triste. Yo les puedo compartir que yo he comido muchos paquetes de Chief y todas las veces he estado sorprendido de decir, esto está, o sea no manches, esto está nuevo, fresco, buenísimo, sí. Y había otra pregunta que me había llamado la atención también, que era ¿dónde se consulta el ranking de empresas sostenibles y la lista negra? Este es un tema un poco complicado porque, pues como que la verdad es que, como bien decía ahorita en el caso de Chief, ¿no? O sea, hay solo 14 países del mundo que miden ese desperdicio y Latinoamérica ninguno país de Latinoamérica está ahí. Entonces estamos en una etapa muy temprana donde todavía no existe ese ranking, ¿no? O sea, donde no puedo yo voltearme y decir, oye, están estos tres opciones de consumo, ¿cómo puedo rápido con una aplicación o algo saber en cuál de las tres debería yo de consumir, ¿no?
Creo que la lista negra es un poquito más, o sea, no, tampoco es que haya un servicio en específico, pero creo que cuando cosas se destapan a que realmente alguien está haciendo prácticas muy en contra de lo que deberíamos, los consumidores normalmente son muy verbales, ¿no? Entonces escuchamos en Twitter y en otros lugares este tipo de cosas, pero la realidad es que creo que aquí hay un área de oportunidad. Donde creo que alguien podría ir y crear estos rankings y hacerlo un poquito más fácil. Empezamos a ver una corriente alrededor de un tipo de software que se llama Carbon Accounting, ¿no? Donde empresas y sobre todo empresas grandes empiezan a tener la medición de su impacto específicamente a través de estos softwares, pero no hemos visto que eso llegue a todas las industrias, a todos los tamaños de empresas y que termine eso en un resultado público. Creo que es una cosa que vamos a ver hacia el futuro definitivamente pasar. Y para las empresas que todavía no han abordado esta transición más sostenible, ¿tienes como recomendación para incentivar a cambiar de hábito o a adoptar una visión eh, estratégica enfocada en la sostenibilidad? Yo creo que sí, o sea, para mí, en mi filosofía y quizá tocando el punto anterior, como que algo que hemos aprendido trabajando con empresas de todo tamaño y de todo estilo es que lo que se mide se mejora, ¿no? Y lo que no se mide jamás se mejora. Entonces, creo que definitivamente si una empresa no ha iniciado, o sea, si está en ceros y una charla como esta o una inspiración de ver algunas otras empresas haciéndolo, como que surge como este ímpetu de decir, oye, yo quiero tener una mejor relación con este tema y quiero ser, o sea, incluso una ventaja competitiva, parte del DNA, incluso de mi cultura, en mi organización. Creo que el primer paso y de manera muy humilde, ¿no? Porque, o sea, obviamente, si nunca lo has estado midiendo y no sabes ni cuál es tu impacto, a veces hasta te da un poco de pena, ¿no? Decir, oye, quiero crear una iniciativa para decir que somos buenos en esto, para decir que esto nos importa mucho, pero lo primero que tengo que hacer es reconocer que nunca me había importado, ¿no? Entonces, como que tienes que empezar un poco con esa humildad y simplemente tratar y pensar, oye, en cuáles lugares de nuestro negocio tenemos desperdicio? ¿En cuáles lugares de nuestro negocio tenemos un impacto ambiental? ¿En qué lugares de nuestro negocio tenemos ineficiencias? ¿Y cómo puedo ir y medir el impacto de todas esas cosas? Si creas, o sea, yo estoy seguro que cualquier empresa que está en esa situación probablemente tiene una serie de dashboards de negocio, como que pensar en ese dashboard de desperdicio, ineficiencia, impacto, y después simplemente empezar a tratar de que poco a poco encontrar esos lugares donde hay más impacto, donde hay más oportunidad de mover uno de esos números y que obviamente el impacto pues sea grande y decir, oye, pues, ¿qué podemos empezar a hacer para que eso termine siendo una meta importante del negocio? Y lo gracioso es que constantemente cuando hemos hecho este ejercicio, y digo, pensando un poquito en todas las empresas que veíamos el día de hoy, quizá el caso de Xioma es uno donde justo usé ese ejemplo, ¿no? En el momento en el que mover una de esas métricas tenga un ahorro en el negocio, de repente como que todo hace clic, ¿no? Y de repente como que en ese momento ya toda la empresa dice como que, wow, o sea, claro, normalmente esto o nos puede dar una ventaja competitiva, el caso de 99 minutos, pues sí, el dar esta oferta de envíos libres de CO2, pues le da una oferta, le da algo que le permite diferenciarse, le da un edge, ¿no? Y que no es fácil darlo, ¿no? O sea, es generar toda una infraestructura alrededor de vehículos eléctricos, pero que es importante. Y entonces, conforme empiezan a esas dos cosas, como que empezar a terminar siendo parte de los OKRs principales de la empresa, pues de repente pasa cierto tiempo y te das cuenta de que ya está en el DNA de la empresa buscar estas oportunidades. Y creo que la última parte de eso es que al final lo comuniques a tus clientes, ¿no? Para que tus clientes también sepan que estás haciendo eso y que de alguna u otra manera tiene un impacto positivo, pues que trabajen contigo, ¿no? Que sean parte de tu ecosistema. Creo que el error más grande que veo muchas veces es hacer lo contrario, ¿no? Empezar por tratar de buscar en la organización algo que tiene un impacto positivo, comunicar eso, cuando quizá tienes todavía una lista de oportunidades tan grande que ni siquiera conoces y que de repente puede hasta tener un resultado negativo, ¿no? Porque si tú presumes con un beneficio, un dato de este estilo, y los consumidores se dan cuenta que por otro lado deberías estar en la lista negra, pues quizá terminas en una situación complicada. Entonces, para ti, la principal dificultad de atender los objetivos de desarrollo sostenible se debería quizás a una dificultad en identificar estas oportunidades. Yo creo que
o sea, el ejemplo que daba ahorita de esa transformación de una empresa que no hubiera hecho nada de esto a esa organización que ya hubiera vivido todas estas diferentes fases, creo que el punto más difícil fue el que di como punto de partida, ¿no? O sea, el que la organización ya se decidió que esto es algo importante. Creo que ese es el lugar más difícil, donde hay más fricción. Porque, y no es porque negativamente, ¿sabes? Haya gente que se siente una hora o X cantidad de tiempo enfrente de diferentes estudios o yo qué sé y diga, no, esto no es importante, sino que más bien creo que la naturaleza de los negocios es que tienes menos recursos, menos tiempo, menos bandwidth del que quisieras, estás apagando fuegos, estás tratando de sobrevivir y digo, en el contexto de pandemia, inflación y muchas otras cosas, entiendo que la mayoría de las empresas hoy no están volteando a ver y decir, oye, ¿dónde? O sea, tengo todo este tiempo libre, ¿cómo me compro una nueva responsabilidad? Pero creo que lo que es curioso es que es medio antiintuitivo, ¿no? Porque justamente comprar esta nueva responsabilidad quizá le podría dar las soluciones a todo lo demás que estábamos platicando, ¿no? Dependiendo un poco del negocio y de cómo estén operando las cosas. Entonces, creo que para mí lo más difícil es generar esa conciencia. Y por eso, digo, no sé, desde que me mencionaron la oportunidad de compartir este rato con ustedes el día de hoy, dije, sí, o sea, es algo que hemos poco a poco nosotros vivido y vamos, cuando nosotros empezamos en 2010 y veíamos estas oportunidades de desarrollar software, y invertir en más empresas, como que no es que hayamos, sabes, el día uno dicho, híjole, este es uno de los componentes más importantes, pero conforme vemos cada una de estas empresas, hemos ido cambiando y hemos ido comprando también ese DNA nosotros y por eso es que es tan padre poderlo compartir. Vale, pues muchas gracias. Creo que no hay más preguntas que vienen por parte del público, así que bueno, si te parece, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias por impartir esta masterclass y gracias también a todos por asistir y participar y esperamos que os haya gustado la sesión.